Cuando las personas observan un vitral, lo primero que notan es su belleza, la intensidad de los colores y la forma en cómo la luz atraviesa los vidrios. Pero los vitrales son más que un objeto decorativo o estético. Detrás de cada vitral se cuenta una historia que une arte, religión y cultura. Cuando observamos un vitral, realmente estamos viendo una tradición artística que tiene muchos siglos de historia. Y para acercarnos más a eso tenemos que remontarnos muchos siglos atrás. El origen de los vitrales se remonta a la Edad Media, cuando comenzaron a utilizarse en las grandes catedrales de Europa. En aquella época, muchas personas no sabían leer ni escribir. Por eso, las imágenes dentro de las iglesias cumplían una función muy importante. Los vitrales ayudaban a contar historias, relatos bíblicos, enseñanzas religiosas y momentos importantes de la fe. Con el paso del tiempo, los artesanos comenzaron a perfeccionar esta técnica, experimentando con nuevos colores, formas y composiciones. A lo largo de los siglos, los vitrales fueron evolucionando, adaptándose a diferentes épocas, estilos artísticos y contextos culturales. Cada periodo de la historia dejó su propia huella en este arte. Los vitrales comenzaron a formar parte de las grandes catedrales europeas durante la Edad Media. En una época donde muchas personas no sabían leer, estas imágenes servían para contar historias de la Biblia a través de la luz y el color. Con la llegada de los europeos al continente americano durante la colonización, también se trajeron tradiciones arquitectónicas y artísticas de las iglesias europeas, entre ellas el uso del vitral como elemento simbólico y decorativo dentro de los templos. Con el crecimiento de las ciudades y la construcción de nuevas iglesias en Colombia, los vitrales comenzaron a incorporarse como parte de la arquitectura religiosa. Muchos de estos vitrales fueron elaborados por artesanos europeos o inspirados en sus técnicas tradicionales. Con el desarrollo de las ciudades del Caribe colombiano, esta tradición también comenzó a aparecer en las iglesias de la región. Aquí los vitrales empezaron a integrarse en templos que combinaban arquitectura religiosa europea con características locales. En Barranquilla, los vitrales forman parte del patrimonio visual de varias parroquias, donde continúan representando escenas religiosas y simbolismos de la tradición cristiana. A través de ellos, la luz sigue contando historias que conectan la fe, el arte y la historia de la ciudad. Los vitrales son, a cierto modo, como el resto del arte cristiano, parte de una, llamémoslo, identidad de marca de la Iglesia Católica Romana y de otras iglesias ortodoxas orientales. Es decir, cuando uno entra a una iglesia católica, tenemos cierta expectativa de encontrar arte sacro, íconos y otros elementos decorativos que de pronto no se ven en otras congregaciones. Entre esos destacan los vitrales. Entonces la manera de conectar con ellos era a través de las imágenes. Tanto los íconos pintados en lienzo o a modo de fresco sobre las paredes murales, como los vitrales. Por supuesto que una de las características que hacía que el vitral fuera de pronto más atractivo que los íconos pintados es que el vitral necesita la luz, y la luz, como bueno, van a ver en muchos pasajes bíblicos, siempre se habla del poder divino, de la presencia del Señor como un elemento luminoso, ¿no? Entonces, claro, es el arte de nosotros los humanos interactuando con el poder divino de Dios que ilumina el vitral e ilumina el interior de los templos, de las parroquias. Por ejemplo, al principio, por supuesto, eran representaciones muy callejeras y subversivas, ¿no? El mural, el graffiti en los momentos de la persecución romana, que más tarde se convierte en símbolos de poder de la realeza, como por ejemplo el uso extensivo de color púrpura para representar la santidad. Era como representar también el poder de los emperadores romanos, del Papa, etc. En mi opinión, los ingredientes de un buen vitral son los mismos ingredientes para una buena ilustración. A fin de cuentas, el vitral es a su manera una ilustración que se sale del papel, de los medios más tradicionales. Tiene que ser colores muy saturados y alto contraste en la paleta de color. Y la razón para eso es que si fuese vidrio más transparente, ¿no? más limpio, más puro,
entonces no daría ese efecto al proyectarse dentro de la parroquia. O sea, por supuesto, un vitral de pronto menos contrastado que lo que tenemos aquí en Nuestra Señora la Gracia de Torcoroma, se vería muy bien al momento de nosotros apuntar nuestra mirada al vitral, pero al momento de nosotros percibir la luz entrando por el vitral hacia el suelo de la iglesia, hacia el suelo de la parroquia, perdería el encanto. Mi pasión por el vidrio nació de que me encantan los colores, las gamas de colores, y pues una de las cosas más bonitas es pues la luz, jugar con la luz, con el vidrio y los colores en los vitrales. Cuando yo era pequeñita yo iba a la iglesia, yo no iba a misa, yo no soy muy religiosa, de verdad, o sea, no soy como muy de eso. Y me quedaba viendo los vitrales de la iglesia, esas cosas tan divinas, esas luces que pasaban por... O sea, cuando la luz pasa y se refleja en el piso, la forma y cómo se hará eso y cómo se hará eso. O sea, hasta que se llegó la oportunidad y aprendí. Yo un día estaba viendo un periódico y vi un curso en Bogotá y salía curso de vitrales donde una señora Graciela de Calero, yo no sé si todavía está vigente, porque ya en esa época ya era mayor. Y me fui a lo que fuera. Me conseguí una distribución de vidrio para toda la costa. Me fui a Estados Unidos a hacer vidrio fundido y así fui como desarrollando todo. Me parece una cosa muy linda, los vitrales son una cosa muy linda. Pienso que tiende a desaparecer esta técnica por costos, por manejo, por todo. Y ahora les voy a explicar la técnica moderna de Tiffany, porque existe otra técnica de la cañuela, que es esta que se usan tiras largas en H o en U, donde se va poniendo el vidrio. Y bueno, procedamos a hacer un diseño que parte de un diseño sencillo, didáctico. Uno va acomodando las piezas. Usamos cortavidrio. Luego vemos que ya tuvo la primera forma. Digamos que este es el corte número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el corte 1. Podemos coger otro. Pues yo a veces lo monto aquí mejor. Claro que cuando son láminas hay que ir acomodando las piezas, pintándolas. Aquí estamos usando vidrio. Y aquí empezamos a acomodar. Donde rosa uno va ajustando. Queda sin filo. Pero igual la idea es darle la forma, irlo adaptando a la pieza de al lado, lo que hace la pulidora. Bueno, ahí tenemos uno. Y vamos dando la forma. Uno va ajustando, porque aquí ya si queda un desajuste, entonces tiene uno que ir ajustando para un buen trabajo. O sea, uno a veces se da cuenta cuando está mal hecho porque no pulieron bien. Se supone que uno primero corta todo el vitral. Se usa un cautil y se solda. Y luego hay que soldar por detrás. Bueno, una vez que el vitral está ya soldado, uno pasa a usar pátina para cambiarle el color al plateado. El vitral todo más que todo es un diseño, un buen corte, una buena soldadura. La fachada principal de la Catedral Metropolitana presenta 8 vitrales en su frontis. Ellos están ubicados en unos grandes ventanales en forma de diamante y representan los 7 días de la creación y un 8º vitral dedicado a la titular de la iglesia, que es María Reina. En cuanto a los vitrales de la creación, el primer vitral nos muestra la escena del primer día, en donde Dios crea la luz y la separa de las tinieblas. El segundo vitral es la creación de la bóveda del firmamento, donde se separan las aguas del cielo de las aguas de la tierra. El tercer día representa la creación de toda la vida silvestre, los árboles y todo el reino vegetal. El cuarto vitral
nos representa ese día donde se crean los cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas. El quinto día aparecen todas las aves del cielo y todas las especies marinas. En el sexto vitral aparece ya la creación del ser humano, en la figura de Adán y Eva, incluso aparece la figura pues, de la tentación. Finalmente, en el séptimo día aparecen las letras alfa y omega, que representan la infinitud de Dios, la eternidad de Dios, y ese día en el que Él se consagra pues como el descanso de la obra de la creación. En cuanto al vitral de María Reina, aparece la figura de María Reina al centro, con los atributos reales que son la corona, el cetro, la flor de lis. Son atributos que representan precisamente la realeza. Y ella está rodeada de los 4 seres vivientes del Apocalipsis, que son las 4 criaturas, el toro, el león, el águila, la figura humana, que representan a los 4 evangelistas. Esta figura nos remite pues al Apocalipsis, donde aparece la Virgen como triunfante, como la mujer vestida de sol. Me he puesto a verlos, pero jamás había como que intentado interpretar lo que uno ve allá. No los conozco todos, me gustan los colores, me gusta el trabajo que fue diseñado, no sé de todo, conozco solo el de la parroquia donde asisto. Realmente como desconozco la historia o lo que hay detrás de los vitrales. Sí me he puesto a pensar, creo que bastante, pero nunca le he prestado como tal atención. No conozco la historia que hay detrás de un vitral, pero lo que sí puedo ver es que es un trabajo bien diseñado y que creo que los colores no están como por descarte, tienen un significado cada uno de ellos. Pienso que está como de pronto relacionado con la religión, supongo, tal vez. El man que hizo eso está loco, porque son unos contrastes de colores que tú dices como que wow, qué vaina bacana, qué vaina loca, y me gusta mucho eso. Sinceramente, ¿qué significa? ¿Qué significa y quién fue la persona que lo hizo? Pues como que me dan ganas como de hacer también vitrales, como saber cómo se hace.